este video hablaremos sobre la temática de expresiones algebraicas, pero para eso primero debemos de entender qué es una función. Una función es una regla de correspondencia que asocia a los elementos de dos conjuntos. Al primer conjunto, llamado dominio, les pertenece un solo valor del segundo conjunto, llamado codominio. Y ahora debemos de entender qué es un conjunto. Un conjunto es una colección de objetos y a estos objetos se les llama elementos del conjunto. Acá tenemos el primer conjunto, el conjunto A, y al segundo elemento, al segundo conjunto B. Al primer conjunto se le llama dominio y al segundo se le llama codominio. Estos conjuntos tienen elementos que lo conforman. Acá, codominio y dominio. Entonces, el dominio de una función es el conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados de la función. Conjunto de eje horizontal X. Acá tenemos el par ordenado. F de X es igual a XY. Un dominio siempre será X. Ahora, el rango o codominio es el conjunto de las segundas componentes de los pares ordenados de la función. Conjunto de eje horizontal Y. Acá en el par ordenado tenemos que Y siempre será un codominio. El codominio también se le conoce como rango. Ahora, cuando algún elemento de los dominios toma dos valores del codominio, entonces ya no es una función, ya sería una relación. Una relación es una regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Acá tenemos dos ejemplos. Un ejemplo de una función y uno de lo que es una relación. A ver, acá en la función el conjunto A, los elementos del conjunto A toman un solo valor del conjunto B. Dominio, codominio, solo toman un solo valor. Entonces es una función. En el ejemplo de la relación, el 2 toma hace unión con 9, 4 con 8, pero 5 está tomando dos valores, el 3 y el 7. Entonces ya ahí decimos en este caso que es una relación porque toma dos valores del conjunto B. ¿Cómo identificamos una función en una gráfica? Acá tenemos dos gráficas. La primera gráfica es f de x igual a e elevado a x. Es una función exponencial de base e. Lo que debemos de hacer para saber si es una función, si la gráfica es una función, es trazar una recta vertical imaginaria apropiada. Trazamos la recta y si la recta, si corta en un solo punto a la gráfica, es una función. Acá señalé el punto. Entonces, como corta la gráfica en un solo punto, es una función. Acá en la segunda gráfica, la ecuación es x igual a y cuadrada. Y cuadrada. Entonces, es una parábola. Trazamos una recta vertical. En este caso toca dos puntos a la gráfica. Entonces, cuando toca dos puntos, ya no es una función. ¿Qué son las funciones algebraicas? Las funciones algebraicas son aquellas funciones en las que todos sus términos son algebraicos y no intervienen las relaciones trigonométricas, logarítmicas o exponenciales. Esto quiere decir que en las funciones algebraicas solo se usan términos algebraicos y no se usan las relaciones trigonométricas, logarítmicas o exponenciales. Recordemos que hay dos tipos de funciones, las algebraicas y unas que son trascendentales. En las trascendentales se tratarán estas relaciones, pero
si hablamos de funciones algebraicas, entonces no nos metemos con las relaciones trigonométricas, logarítmicas o exponenciales. Acá tenemos un cuadro sinóptico de lo que son las funciones algebraicas. De las funciones algebraicas se deriva la racional, la polinomial y la irracional. De la polinomial se derivan la constante, polinomial de primer grado y la cuadrática. De la polinomial de primer grado se derivan otras dos, que son la lineal y la identidad. Todas estas funciones son las que vamos a tratar. Una función constante de la forma f de x igual a k, donde k es una constante, un número real diferente de 0. Su gráfica es una recta horizontal. El dominio de una función constante es k. Su gráfica es una recta paralela al eje x. Acá tenemos dos ejemplos. La recta horizontal, acá en la función f de x igual a 4, se hace en el eje y, 1, 2, 3, 4. La función dice que es 4, entonces la recta horizontal se traza en el eje y 4. Acá otro ejemplo. F de x igual a 2. Se hace la recta horizontal en el eje y, donde se nos pide. En este caso, como f de x es 2, entonces se traza en 2. Acá tenemos una función identidad. Función identidad es f de x igual a x. Se denomina identidad. Su gráfica es una recta que pasa por el origen con pendiente 1. Decimos que y es igual a x. Su gráfica, en pocas palabras, es una recta bisectriz. Acá tenemos un ejemplo que pasa por el origen de las coordenadas y cruza del primero al tercer cuadrante. Recordemos que este es el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces cruza del primero al tercer cuadrante y pasa por el origen. Es a lo que se refiere la función identidad. Y entonces lo que nos quiere decir es que esta recta bisectriz puede tomar valor infinito, menos infinito y valor más infinito. Si por ejemplo tomamos en cuenta que es x son los números reales y también lo es y, entonces su intervalo acá nos dice que es menos infinito y más infinito. Acá la nota dice cualquier función que pueda obtenerse de las funciones constantes y la función identidad, que es la que acabamos de explicar, mediante uso de las operaciones de suma, diferencia y multiplicación, se denominan función polinomial. En este caso tenemos ejemplos de función polinomial. Sabemos que por definición función polinomial es la suma de una función constante y una función identidad. Acá tenemos la primera función constante, f de x igual a 4, y una función identidad f de x igual a x. Se suman y obtenemos una función polinomial f de x igual a x más 4. Lo mismo hacemos con la operación de resta. Obtenemos f de x igual a x menos 4. Si lo multiplicamos, obtenemos f de x igual a 4x. Entonces, una función polinomial es una función representada por un elemento polinomio. Ejemplo, 3x menos 8.
Acá no, en el ejemplo no voy a presentar la gráfica porque la función polinomial se deriva a la polinomial de primer grado y en la polinomial de primer grado ahí sí vamos a presentar ejemplos más adelante. Una función polinomial de primer grado. Una función de primer grado es una función lineal. Así que tenemos que una función lineal es lo mismo o es igual a una función polinomial, pero la función polinomial debe de ser de primer grado. Acá tenemos un ejemplo. F de x es igual a 3x menos 8. Se representa de esta forma. F de x es igual a ax más b, donde a y b deben de ser números reales y diferentes de 0. Acá el exponente de la incógnita es igual a 1. Acá en los ejemplos, f de x es igual a 4x más 3. F de x es igual a 9x más 10. Por default, x tiene exponente 1. Así es que estas funciones son de primer grado. Gráfica de la función polinomial de primer grado o lineal. Acá en el ejemplo es f de x igual a 4x más 3. Le asignamos valores a x y lo sustituimos como hicimos en el ejemplo anterior. Acá solo se muestra el ejemplo de menos 2.5 y el ejemplo de menos 2. Ya para rellenar la celda, la columna de y. Entonces ya rellenando la columna de y podemos ubicar los puntos. Acá esta es la gráfica que obtuvimos. Dice es lineal. De ahí se deriva, ¿no? por la gráfica. Función cuadrática. Una función cuadrática es una función con polinomios de segundo grado, lo cual decimos que una función cuadrática es lo mismo o es igual a una función polinomial de segundo grado. Acá de esta forma se representa f de x es igual a ax cuadrada más bx más c, donde a, b y c pertenecen a los números reales y deben de ser diferentes de 0. Acá tenemos un ejemplo. F de x es igual a 2x cuadrada más x más 3. Si observamos, a esto se refiere la función cuadrática, porque x es cuadrática, es cuadrada. Entonces, acá sustituimos los valores en f de x le damos valores acá de 2, de 1, de 0, de menos 1 y de menos 2 para hacer la tabla de x y conseguir los valores de y. En la siguiente hoja veremos la gráfica. Esta es la gráfica de la función cuadrática. Sustituimos valores asignamos valores a x, 2, 1, 0, menos 1 y menos 2 para obtener los valores de la columna de y. Entonces ubicamos los puntos. Acá ubicamos el punto menos 2, 2x, 15 de y, 1 de x, 6 de y, 0 de x, 3 de y, menos 1 de x, 0 de y, menos 2 de x y menos 9 de y. Y este es el resultado de la función de x igual a 2x cuadrada más x más 3. Acá tenemos la función racional. Son los cocientes de las funciones polinomiales. En pocas palabras, son dos polinomios dividiéndose. Acá tenemos un ejemplo. F de x es igual a 3x cuadrada más 7 sobre 6x menos 3. Sabemos que 3x cuadrada más 7 es un polinomio. Es el numerador, pero en el denominador tenemos otro polinomio.
así se obtiene dos polinomios dividiéndose, y eso es a lo que se refiere la función racional. Acá abajo tenemos un asterisco, tenemos f de x igual a x sobre 3, y decimos que esa función no es racional. ¿Por qué? Porque sabemos que x sobre 3 es lo mismo que decir un tercio x. Entonces un tercio x es un polinomio. Acá para convertirlo en función racional, debemos de tener un polinomio numerador y otro en el denominador. Este es el ejemplo de la función racional. F de x es igual a 3x cuadrada más 7 sobre 6x menos 3. Aquí tenemos la gráfica. Lo que tenemos que hacer es sustituir asignarle valores a x. En este caso le asignamos valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Acá si pueden notar, solo sustituimos 3. Este es el procedimiento que deben de seguir para conseguir todos los valores de y. Acá sustituimos menos 3 y en este caso el resultado que fue arrojado es de menos 1.6, y de ahí si siguen el procedimiento, entonces consiguen los valores para rellenar la tabla. La gráfica nos indica que al ubicar los puntos, este es el resultado. Función irracional. ¿Qué es una función irracional? Son aquellas cuya expresión matemática f de x presenta un radical. Acá tenemos un ejemplo. F de x es igual a raíz cuadrada de menos 3x más 6. Acá vemos que presenta radical. Entonces, para resolverlo existe una condición. Su radical y radicando sean mayor igual a 0. Entonces, acá vemos que es una desigualdad. La desigualdad se ve en lo que es el cálculo diferencial. Acá más 6 lo pasamos en el segundo miembro, pasa como menos 6. Entonces vemos que menos 3x es mayor o igual a menos 6. Acá para sustituir x pasamos a menos 3 en el segundo miembro, pero vemos que el signo se invierte. Acá es mayor igual, entonces para sustituir x, ya se convierte x menor igual a menos 6 sobre menos 3. Terminando de resolverlo, obtenemos x menor igual a 2. Entonces decimos que para x es igual a 2. Para hacer la gráfica, f de x debe tener valores menores que x. Acá podemos observarlo. Sustituimos x en todas estas operaciones, pero le dimos valores menos que x. Recordemos que x vale 2, así es que podemos darle valores de 2, menos 1, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Esta es la gráfica de la función irracional. Hacemos lo mismo que en los ejemplos anteriores. Le asignamos valores a x y así encontramos los valores de y. Ya obteniendo los valores de y, entonces podemos ubicar los puntos de las coordenadas. Acá en esta gráfica de la función irracional vemos que se inclina a la izquierda, y es exactamente esta es la gráfica de f de x igual a 4x más 3.